Desde Bogotá, Torre de Control. El pasado miércoles, en la especialización en Derecho Constitucional en la materia El debido proceso en los procesos administrativos, la cual lleva magistralmente la profesora Magali Vázquez, tuvimos una interesante discusión o debate sobre lo que son las grandes diferencias y que en mi criterio deben seguir manteniéndose entre los procesos judiciales, sobre todo los penales, y los procedimientos administrativos, sobre todo los sancionatorios. Allí resultó ser el debate mucho más interesante de lo que yo esperaba, incluso más candente de lo que yo esperaba, lo cual seguiremos en las próximas sesiones. Pero en todo caso van a ver ustedes en este programa hoy de Torre de Control una parte de lo que se apreció de mi parte referente a estas grandes diferencias que yo considero que debe seguir habiendo entre los procedimientos administrativos y los procesos penales. Claro, es un tema que cada quien en su perspectiva de su especialidad, como el caso de la doctora Vázquez en Derecho Penal y Procesal Penal y la mía en Derecho Administrativo e incluso en Procesal Administrativo y Procedimientos Administrativos, ve de una manera, aunque coincidente muchas cosas, con algunas diferencias, ¿no? Entonces allí vamos a ver que yo hago hincapié en que la LOPA ya desde el año 81 venía sosteniendo, cosa que en la práctica no ocurre mucho, o que ocurre mucho más bien, que los funcionarios públicos administrativos quieren comportarse en los procedimientos administrativos de una manera muy judicial o con una actitud muy de juez. Eso lo he venido sosteniendo yo hace tiempo. Tengo un artículo sobre eso en el libro colectivo Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo, que se publicó en el año 2009 con la editorial Paredes, el cual creo que pueden todavía conseguir por allí. Pero en ese libro yo precisamente hago hincapié y destaco y llamo la atención en que los procedimientos administrativos no deben seguir manejándose como se estaban manejando en ese momento ya, pero creo que sigue siendo la misma realidad, en el sentido de que al ser procedimientos y en principio ser un poco más formales a cuando no los había, que ya hace tiempo que eso no debería pensarse, pero que definitivamente debemos execrar de la realidad de los procedimientos administrativos esa realidad tan formal, tan rigurosa, tan encorsetada, que a veces los funcionarios, creyendo incluso que lo hacen bien de esa manera, tratan de evitar incluso el verdadero conocimiento de la verdad material. Una de las cosas que dice la doctora Vázquez, en lo que también tiene razón, es que efectivamente el proceso judicial también ha venido siendo tratado, sobre todo desde el COP para acá, o del Código Orgánico Procesal Penal para acá, del año 98, trató ya el COP una realidad que ya venía siendo en el Código de Enjuiciamiento Criminal, una situación que efectivamente, como pasa en el procesal civil, a veces el juicio no llega a la verdad material, pero sobre todo en materia penal eso es muy grave. Estamos hablando de la inocencia o no de un individuo, unos individuos con respecto a algunos delitos. Pero entonces la doctora Vázquez destacaba que efectivamente el COP ya quiso acabar un poco con esa excesiva rigurosidad y con la famosa expresión de la Constitución que dice que deben obviarse las formalidades no esenciales. Pero imagínense ustedes en el procedimiento administrativo cuando precisamente ocurre lo contrario, que el funcionario sigue comportándose, sobre todo en esta nueva etapa del derecho administrativo del Estado posmoderno, que incluso algunos lo catalogan ya como un nuevo tipo de Estado, pero se podría catalogar como una nueva etapa del Estado de Derecho, en el sentido de que definitivamente esa actitud tan formalista, que ya repito, lo critican los propios procesalistas de la parte judicial, es insostenible e intolerable en los procedimientos administrativos. Sin embargo, hay algunas diferencias de visión,
porque, por ejemplo, para la doctora Vázquez, como lo digo yo en el video, a ella le parece que el proceso judicial penal y el procedimiento administrativo son muy similares en ese tema de la verdad material, en el tema de la informalidad que debe haber en principio en algunas cosas, y en otros aspectos la oficialidad también es otro gran tema que diferencia los procedimientos administrativos del proceso judicial. Pero yo creo, sin embargo, pese a que ella tiene en gran parte razón en esto y tiene inclusive sustento doctrinal, que a mí no me gusta esa tendencia a querer acercar los procesos judiciales penales, sobre todo, de los procedimientos administrativos. Yo creo que se trata de dos realidades muy distintas, que si bien es cierto, es verdad que, como ya lo comenzó a hacer el COP, pero sigue siendo un problema, lo dice la doctora Vázquez o lo dijo en su clase, de que sigue estando en la cultura de los operadores jurídicos penales esa actitud tan rigurosa, tan formal, tan excesiva, que impide incluso llegar a la verdad material, como es el mandato del COP, pero que es insostenible realmente tener esa actitud en los procedimientos administrativos, porque ya en la LOPA del año 81 hay muchos artículos que en sucesivos videos estaremos revisando, en el sentido de que definitivamente la realidad del procedimiento administrativo es muy diferente a la realidad del proceso penal. Y por más que se acerquen, no creo que sea conveniente que cuando un asunto pueda conocerlo la administración pública, siendo todavía administración o ejerciendo la función administrativa, debe ser la actitud parecida a la del juez penal. Definitiva no es, porque inclusive hay procedimientos administrativos que no son propiamente sancionatorios, pero que el juez determina lo que le toca según la competencia de la ley respectiva, como pasa con la LOCNA, ver si en el caso concreto, que en principio es de naturaleza muy privada, el Estado puede meterse con una medida de protección a niños, niñas y adolescentes que la ley permite, pero que definitivamente hay que revisar muy bien un buen procedimiento administrativo a la usanza de los actuales procedimientos administrativos en el mundo, para determinar si efectivamente conviene que la administración pública actúe. Entonces, en esa revisión, definitivamente la administración pública maneja ella misma un interés general que no tiene el juez, por cierto, en los procesos judiciales, y por eso yo creo que nunca van a ser iguales o no deben ser iguales los procesos judiciales a los procedimientos administrativos, porque el juez en principio no tiene ningún interés en el asunto, ni siquiera desde el punto de vista del interés general. A lo mejor como una segunda, una tercera aspecto finalístico de la actividad judicial puede ser que importe el orden público, el interés general de alguna manera, pero realmente el juez lo que está allí es para aplicar el derecho, declararlo, aplicar justicia, más que para determinar al interés general, que es uno de los intereses que maneja la administración pública cuando conoce de un procedimiento administrativo. De manera que ya arrancando por aquí, no es conveniente en mi criterio, y la LOPA sí lo expresa, que la administración pública se quiera comportar como un tercero en la relación procesal, que aquí no es procesal siquiera, sino procedimental, como si es en el juicio, que lo va a hacer luego en la parte administrativa, el juez contencioso administrativo, si le toca actuar para revisar el control de legalidad. Pero cuando el procedimiento administrativo es de esta naturaleza, de lo cual va a salir en todo caso, es un acto administrativo y no una sentencia, de acuerdo con la ley, definitivamente la actitud del funcionario no puede ser la de un tercero o un desinteresado o un juez, sino que de alguna manera está interesado en el asunto, de manera tal que él vela por el interés general, que de alguna forma está vinculado con el interés particular del ciudadano interesado. De forma tal que, aunque se quiera acercar el proceso penal del procedimiento administrativo, hay una parte que definitivamente los hace totalmente diferentes, que siempre tienen que mantener cada uno su estricta naturaleza original, por un lado judicial y por un lado administrativo, de donde va a salir de uno una sentencia en ejercicio de función jurisdiccional y de otro va a salir un acto administrativo todavía, que no es propiamente con la idea de aplicar el derecho,
sino el de ejercer la competencia que le atribuye la ley en la ley correspondiente, como pasa mucho con el tema LOPNA, que es el que me ha tocado trabajar más allá en los últimos tiempos, para que ver si el interés general e incluso el interés particular vinculado con este interés general tiene necesidad la administración de actuar para evitar daños mayores o evitar un perjuicio, en este caso a un niño o a un adolescente, pero que de alguna forma es un mensaje a la colectividad para decir qué es lo que conviene al interés general y al orden público. En cambio, el juez yo creo que se maneja con otros criterios, con otros principios, que repito, en sucesivos videos de este programa seguiremos revisando, porque ya la LOPA del año 81, estoy seguro que cuando comparamos con el COP, que es un ejercicio que vamos a hacer a futuro con la profesora Vázquez, ya dice en muchos de sus artículos que definitivamente se trata de dos realidades distintas, en donde el funcionario administrativo tiene que hacer y puede hacer cosas mucho mayores en materia de oficialidad, en materia de formalidades, en materia de flexibilidad y una serie de aspectos que definitivamente no lo pueden hacer totalmente iguales o comparables, sino cada uno en su papel debe hacer su papel, su rol, ejercer su rol correctamente para finalmente ejercer su competencia de la manera correcta, pero no confundir ni la actividad judicial con la actividad administrativa, ni viceversa. Otra cosa es, en los casos que la administración pública se comporte o la ley le permita ser verdadero juez, cosa que en realidad todavía no existe en Venezuela. Se ha acercado mucho la ley en ese sentido, pero no ha llegado a ser completamente jurisdiccional la actividad que puede ejercer la administración pública en algunos casos, pero definitivamente eso no ha llegado a Venezuela. Pero en el caso que llegara, como ha pasado aquí en Colombia y en muchos países del mundo, definitivamente, entonces ya claro, ahí la administración se tiene que comportar como juez, tiene que ser más formal, más rigurosa. Y esto no tiene que ver con el garantismo o no de los procedimientos. En ambos procedimientos se tiene que ser garantista. El debido proceso igual debe aplicarse como principio, de acuerdo con el artículo 49, pero lo he sostenido ya varias veces y lo dijimos en el anterior programa, que el debido proceso, de acuerdo con el 49, no justifica que convirtamos el procedimiento en tan riguroso y tan formal como el proceso penal. Pero lo que sí debe ser es garantista, que es una cosa que no es incompatible con la naturaleza original del procedimiento administrativo que se mantiene en la LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En muchísimos artículos desde el principio hasta el final, la LOPA tiene como norte que el procedimiento sea procedimiento. Incluso ya la LOPA tiene aspectos en los que se ha quedado atrás, que en las nuevas tendencias del derecho administrativo no permiten que ocurran cosas que la LOPA de alguna manera tenía en su momento, porque era la época, pero ya en esta época definitivamente el procedimiento administrativo, por ejemplo, uno de los aspectos que yo cambiaría de la LOPA, no es un simple requisito de formalidad, ya es un requisito casi de fondo, y que en todo caso cuando la única manera de que no haya, o mejor dicho, que haya nulidad absoluta, es cuando hay prescindencia absoluta y total del procedimiento, como lo dice la LOPA. No, hay muchas situaciones en las que un procedimiento, aún habiéndose realizado, sin embargo, al haberse hecho mal o al haberse hecho de una forma que el resultado final o el acto administrativo es distinto al que debió haber sido, ya ese procedimiento no permitió conocer la realidad, los hechos, que es lo que busca el procedimiento, ni ser eficaz o no permite ser eficaz a la administración, motivo por el cual cuando un procedimiento se hace de esta manera, el acto administrativo es completamente nulo o nulo de nulidad absoluta, que eso ya lo venía sosteniendo la jurisprudencia venezolana contencioso administrativa, incluso ya en los años finales de los 80 y 90. Pero bueno, veamos un poco de lo que fue la idea de esta intervención mía en esa clase, que hubiera querido que fuese la original, pero lamentablemente en ese momento no pude grabar. Pero quise reproducir inmediatamente con un video hecho con lo que en ese momento surgió como una pequeña discusión, si se quiere, entre alumnos, la profesora Vázquez y yo, sobre este tema de diferencias entre el proceso judicial, sobre todo el penal, y el procedimiento administrativo, sobre todo el sancionatorio. Por otro lado, un aspecto que no mencioné en el video, que van a ver de seguida,
es el tema de la tutela judicial efectiva, que hay gente que critica mucho el tema de la tutela judicial efectiva en los procedimientos administrativos, cómo va a quedar eso si la administración es tan flexible, etcétera, etcétera, que tampoco es que yo diga que hay que ser totalmente ligeros en el manejo de los procedimientos, porque obvio que esa no es la idea, pero dentro de esa formalidad del procedimiento administrativo que tiene la misma LOPA dice que hay que ser bastante distintos, no flexibles propiamente, sino distintos en el manejo de ciertos principios que en el proceso penal es diferente. Porque la tutela judicial efectiva como tal la va a tener luego el juez contencioso administrativo, que ya luego hablaremos en detalle de este tema, bajo unos criterios de paso distintos a los que lo hace un juez de otras áreas, pero que en todo caso es la tutela judicial efectiva, donde efectivamente el juez aquí, si va a ser juez, es función jurisdiccional, va a salir una sentencia, si le toca conocer con el control de legalidad del acto administrativo que se impugne. Entonces aquí va a haber la tutela judicial efectiva posterior, que no es una apelación de lo que hace la administración pública, sino una revisión del acto, motivo por el cual esto debería ser más bien llamado acción, más que recurso contencioso administrativo, del que incluso pudieran surgir responsabilidades patrimoniales e incluso personales del funcionario si ha llegado a excesos que permitan además que haya la responsabilidad personal del funcionario. Pero en todo caso esa tutela judicial efectiva ya la va a ver, si hace falta, cuando de la vía administrativa, incluso con el recurso administrativo que pudiera interponerse, llámese jerárquico o reconsideración, haya necesidad de un nuevo control judicial, y este sí sería un verdadero control judicial de parte del juez contencioso administrativo. Entonces, bueno, los dejo con ustedes con esta pequeña disertación al final en que se convirtió el video que les pongo de seguida, que de alguna manera quiso reproducir mi intervención en la sesión del pasado miércoles en la materia el debido proceso en los procesos administrativos, en la especialización de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que magistralmente, repito, lleva la doctora Magali Vázquez, y que estoy muy agradecido y muy contento de poder participar en estas sesiones con unos alumnos bastante buenos y brillantes, muy participativos y muy pendientes de todo lo que ocurre. Aún siendo una realidad virtual, de verdad que uno se siente que está casi en una clase presencial. Entonces, bueno, de seguida mis manifestaciones al respecto. En el día de hoy, en la clase de el debido proceso y los procesos administrativos de la Universidad Central de Venezuela, en su especialización en Derecho Constitucional de la doctora Magali Vázquez, quien gentilmente me ha pedido colaboración y apoyo en esta materia, la cual estoy, por cierto, disfrutando muchísimo cada miércoles, además con unos excelentes alumnos. Pero hoy surgió un tema en el que por primera vez siento que hay una pequeña diferencia de criterio quizás con la profesora, pero que no es nada de fondo, sino que ciertamente la profesora Vázquez ha venido diciendo y sosteniendo varias veces que la visión del proceso penal se ha informalizado bastante, que el tema de la verdad material ha venido siendo un aspecto muy, muy importante para el juicio penal, y que no es tan, como yo lo digo, que es de tanta diferencia con respecto al procedimiento administrativo. Yo obviamente, frente a eso, que no niego que efectivamente en el juicio penal y en general en las funciones jurisdiccionales, incluso realizadas por los jueces, se ha tratado en los últimos tiempos de quitarle rigidez a ciertos temas. Pero yo creo que efectivamente, al tratarse de una función jurisdiccional, los principios que rigen cada tipo de procedimientos, y en concreto los procesos penales, son, en mi criterio, muy distintos, no totalmente distintos, como dice Magali, o lo llegó a decir, que se parecen igualito, ¿no? Como dice Emilio Lovera también. Pero sí, tienen muchos parecidos. Incluso en los últimos tiempos se han tratado aspectos que, y yo lo he dicho, lo dije en el anterior video de la clase pasada que publicamos el domingo en Torre de Control, que ciertamente las semejanzas son muy fuertes, muy notorias,
entre la función administrativa sancionatoria ejercida por la administración pública y la función jurisdiccional sancionatoria o penal en los jueces penales. Obvio que tienen muchos vasos comunicantes, muchas semejanzas, pero a la vez yo decía en la clase que no se puede perder el norte de que cuando el legislador decide otorgarle a la administración facultades sancionatorias, no estoy hablando de facultades jurisdiccionales que también ocurren en algunos países y en los últimos tiempos se ha aceptado que se pasen ciertas funciones jurisdiccionales a la administración pública, pero no para sacar actos administrativos cuasi jurisdiccionales, como ha llegado a pasar incluso en Venezuela durante un tiempo, y existen en muchas posibilidades, sino de verdaderas funciones jurisdiccionales con sentencias por la administración pública. Pero apartando esa situación, que en todo caso no ha sido tampoco explotada exageradamente, sino que se ha sido muy cauteloso con ello. En el caso de Colombia, que lo permite la Constitución, solo se ha usado en pocas leyes, 2 o 3 leyes. El caso de la función sancionatoria, que sigue siendo una función administrativa, no debe perderse de norte que es eso, que es una función administrativa, aunque incluida en un gran paquete que se llama actividad de policía, que tiene varias manifestaciones, una de ellas la sancionatoria, es efectivamente una actividad administrativa y de las principales además, que siempre la ha tenido la administración pública, incluso desde que el Estado de Derecho y concretamente la administración pública tenía una tipología en el liberalismo absoluto, perdón, el liberalismo puro, de dejar hacer, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer. Respetando los derechos individuales, dándole prioridad a los derechos individuales, pero con la idea de que hubiese una administración pública para que vigilara porque estos derechos no se vieran perjudicados entre sí, para que hubiera orden público. Entonces se daba a la administración facultades sancionatorias para un poco resguardar esa idea de interés general, orden público, protección de los derechos individuales, pero no con la idea de sancionar como tal, sino con la idea de esas que les acabo de decir. Obvio, como instrumento más bien de lo otro, de manera que no era lo principal. En esto la doctora Vázquez me dice algo que seguro que tiene razón, que tampoco en la función jurisdiccional penal la idea es la de castigar necesariamente, que a lo mejor esa era la idea original de la jurisdicción penal, pero que siempre también se está buscando al final la protección de los intereses, de ciertos intereses en el Estado, de bienes tutelados por el derecho penal, que también son en el fondo orden público, interés general, resguardar el colectivo, etcétera, etcétera. Pero yo le decía que a mí me parece que en el caso penal el castigo es directo. La norma está hecha para castigar, siempre con obvias intenciones detrás de orden público y todo lo que sabemos, pero que en el caso de la administración pública no debe perderse de vista que la administración realmente, cuando se le da dentro de la función administrativa competencias para sancionar, no es propiamente para castigar como primera idea, primer fin o primera motivación, sino para resguardar el orden público, el interés general, como yo le decía, un mensaje a García, vamos a decir así, al colectivo, para que esas cosas no se repitan porque están causando problemas colectivos. Entonces, tan es así, decía también, que en las nuevas tendencias del derecho administrativo postmoderno, es decir, las derivadas de los 80 para acá de la globalización jurídica, se mantienen las sanciones administrativas en la administración pública, que pudiera pensarse, como dicen algunos, que al ser neoliberal, que no sé qué, ya eso no debería existir, cosa que no es verdad. Pero sí se replantea un poco el tema de la sanción, porque efectivamente durante la etapa anterior, con un Estado profundamente intervencionista y protector, se incentivó el uso de las sanciones administrativas fuertemente, pero con una idea muy punitiva probablemente y como reacción a cuestiones que pasaban en la realidad, que al ser la función pública, la función jurisdiccional un poco más lenta, que se toma sus tiempos, etcétera, etcétera, se
pensó durante un tiempo que la vía administrativa penal, vamos a decir así, porque inclusive se ha llegado al punto de prácticamente una penalización o criminalización del derecho administrativo, este, era la óptima para solucionar ciertos problemas que se estaban dando o que se estaban repitiendo en la práctica, ¿no? Entonces pasó cosas que pasaron a la administración pública, incluso con una idea realmente penal, de sanción propiamente dicha, como si fue convirtiendo a la administración pública vía administrativa en jueces, cosa que realmente es muy peligrosa, muy preocupante, ¿no? Yo pienso que la función administrativa, la función sancionatoria administrativa debería mantenerse en tanto y en cuanto sea una vía o un mecanismo para mejorar el funcionamiento o resolver problemas públicos o generar o para fines de interés general. Tan es así que en las nuevas tendencias del derecho administrativo posmoderno, las sanciones, incluso en la mayoría de los casos que se establece esa posibilidad, se le da a la administración la posibilidad incluso de no aplicarla si hay una conciliación, si hay una manera de solucionar el problema de otra forma, para que al final no haya necesidad ni siquiera de la sanción, porque realmente lo importante no es la sanción como tal, sino el, ¿cómo se llama? La solución del problema que se está presentando. Eso yo lo he visto mucho últimamente en Colombia con las superintendencias, con las agencias, con estos organismos tipo administración independiente, que aquí hay bastantes, permitidas también por la Constitución, que al final, bueno, ya el caso extremo, que la ley lo permite y además la Constitución permite que exista la ley, le da a la administración esas posibilidades sancionatorias muy fuertes, multas millonarias que son impresionantes, pero cuando se ha llegado a eso es porque de verdad no había otra opción y la ley ordena que en caso de que no haya acuerdo, que no haya conciliación, se aplique la sanción que corresponda. Y si la ley es clara, mira, no hay manera. Las sanciones no son alternativas necesariamente ya cuando se pasa de cierta fase y se hace obligatorio a la administración, es su deber sancionar porque así lo dice la ley. Pero entonces es importante este tema porque a veces yo creo que se pierde el norte. Yo creo que el problema está en el legislador. Lo importante es que el legislador no pierda el norte de lo que debe, cuándo debe una ley pasar a la administración pública desde el punto de vista sancionatorio, en qué casos la administración pública es la idónea para sancionar, porque no debe perderse de vista que la administración pública existe como poder, como parte de un poder, que su idea, además de la política como gobierno como tal, con la G mayúscula, la administración pública es para resolver problemas de la gente, no tanto para ser juez inquisidor o juez penal, salvo excepciones muy concretas, siempre que la Constitución lo permita, como digo, pero eso debería quedar en el Poder Judicial, que además da todas las garantías y se toma los tiempos para ello. Una administración pública no es para eso. Las administraciones públicas tienden a ser figuras de actuación rápida, con funcionarios de otro tipo, que se preparan para otras cosas, que por eso que es muy peligroso poner un funcionario que se preparó para ser funcionario administrativo y estar en una administración pública, de estar sancionando y comportarse como juez. Porque lo malo es esto, lo malo es que cuando se pierde el norte de estas cosas, el funcionario se comporta como un juez, con una rigidez, con una formalidad excesiva que no le corresponde, porque la LOPA, en el caso venezolano, y mencionaba por ejemplo el artículo 47 de la LOPA, que si bien es cierto dice que los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las materias que constituyen su especialidad, lamentablemente se piensa a veces que al haber una ley especial sancionatoria administrativa, se quiere, entonces ya yo me olvido de la LOPA y decido aplicar los criterios incluso penales, que en lugar de tener la LOPA el funcionario en el escritorio siempre como una segunda ley, porque esta ley en todo caso, pese a lo que dice el 47, es en lo referente al procedimiento, porque en lo referente a los principios generales que rigen los procedimientos administrativos, que insisto, es una función administrativa. La función sancionatoria no por ser sancionatoria es jurisdiccional, es administrativa.
que además de ser función administrativa, por supuesto que va a salir de allí. Lo que va a salir de allí es un acto administrativo que luego estará sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativa, con sus características particulares también a nivel judicial que tiene como jurisdicción que es. No es que la jurisdicción contencioso administrativa va a ser un juez penal de segunda instancia, o que esto va a pasar a los casos a los jueces penales si son sancionatorios. No, señor. Esto pasa a una jurisdicción contencioso administrativa. Si hay un recurso contencioso administrativo, donde en todo caso el recurrente tendrá que decir si ese acto, por qué está en su criterio, es ilegal, o no se debió dictar, o está errado, bueno, eso tiene sus recursos en la vía jurisdiccional, en este caso contencioso administrativa, con posibilidades inclusive de pedir indemnización por daño y una gran cantidad de cosas que vimos la semana anterior, que constituyen parte de los pedimentos que puede hacerse la jurisdicción contencioso administrativa y de lo que puede hacer la misma administración pública. Pero existe una vía jurisdiccional para eso, que allí sí va a ser el juez contencioso un juez, pero en los parámetros de la jurisdicción contencioso administrativa. Mientras el caso está en la vía administrativa, la LOPA, que además son principios, insisto, que pese a lo que dice el 47, se mantienen para los procedimientos sancionatorios, deben aplicarse los principios administrativos de los procedimientos, en los procedimientos sancionatorios también. Porque otra cosa que ocurre mucho es que a raíz de que la Constitución venezolana dice, que muy bueno que lo diga, que el principio del debido proceso aplica también a los procedimientos administrativos, lo dije la semana pasada en el programa anterior, que eso no quiere decir que se cambie por eso la naturaleza esencial de los procedimientos administrativos. La LOPA tiene una gran cantidad de artículos donde, si eso llegara a ocurrir, rectifico, que además, que pese a lo que dice el 49, que es muy bueno, porque efectivamente hay cosas que hay que garantizar del debido proceso en los procedimientos administrativos, no sé, por el hecho de que exista el interés general no quiere decir que no van a ser garantistas. Hay una gran cantidad de artículos que siempre mencionan o siempre dejan en primer lugar la naturaleza estrictamente administrativa, sobre todo en eso de la búsqueda de la verdad material, el principio de oficialidad, que son dos principios fundamentales del procedimiento administrativo, que a lo mejor en el proceso penal se han tratado de mejorar, porque efectivamente el proceso penal, hacer proceso, aún con las garantías que se quieran hacer, aún con la búsqueda de la verdad que se quiera hacer, aún con lo que pueda hacer el juez desde el punto de vista de oficialidad para buscar el mismo información que no se la dan las partes, en el proceso, por ser proceso, los procesos mantienen una rigidez y una formalidad que no pueden tener parecida a la administración pública. Y cuando uno revisa la LOPA, y les iba a mencionar algunos artículos, que a lo mejor en algún programa especial haremos referencia más profunda a esto, el 48, el 50, el 53, el 54, el 62, 66 y así más. Tengo una lista de artículos donde nada más los que hablan expresamente de esto que estamos hablando, de por qué el procedimiento administrativo, por ser procedimiento administrativo con las características que les he dicho, no se puede comparar jamás con el proceso penal, aun cuando el proceso penal en los últimos tiempos, sobre todo con la aparición del COP en Venezuela, se ha tratado de desformalizar de alguna manera, en el buen sentido. La búsqueda de la verdad material quizás es más importante de lo que decía o tenía el Código de Enjuiciamiento Criminal, que por eso que en nuestra época, cuando estudiábamos derecho procesal penal o derecho procesal civil o cualquiera de los procesales, siempre se decía que lo que no estaba en el expediente no estaba en el mundo, que lo que prevalecía en los juicios al final era la verdad formal y no la verdad verdadera. Eso obviamente se ha tratado de corregir en la medida de lo posible, pero el proceso, al ser proceso, tiene una serie de rigideces y de encorsetamientos que no tiene el procedimiento administrativo y que jamás deben confundirse, aun cuando el debido proceso también debe aplicarse, lo cual no es incompatible, y aun cuando el proceso penal se ha acercado más a esta informalidad. Hay un gran principio de procedimientos administrativos, que es la informalidad de las formalidades, lo llaman de muchas maneras, pero ese es el que me acuerdo más: informalidad de las formalidades o las formalidades atenuadas, es decir, esta visión de que el procedimiento no se puede convertir el propio procedimiento en un fin en sí mismo. Entonces estos artículos que les he mencionado permiten a la administración hacer un montón de cosas
que un juez jamás podría hacer. Por ejemplo, que se pasan los lapsos, y es una cuestión importante que es necesario que la administración conozca, siempre que haya, por supuesto, el derecho a la defensa, el control de la prueba de los otros interesados involucrados, que también quieran hacer este control de prueba, etcétera, etcétera, no hay ningún problema en que luego de los plazos, a lo mejor haya tiempo todavía de presentar cosas que la administración no tiene y que son fundamentales. Este aspecto que lo mencionaba en la clase de hoy, que por ejemplo cuando se notifica, que siempre se dice se cita en procedimiento administrativo, se notifica, salvo alguna ley por allí que lo habla mal, lo dice mal, como a veces dicen partes, y en el procedimiento administrativo no hay propiamente partes como en el juicio. Entonces cuando se notifica a un interesado en el procedimiento administrativo, debe entenderse que si él quiere colaborar, porque es más una idea de colaboración, por supuesto de protección de sus derechos si los quiere usar, pero si no los quiere usar, él puede no asistir al procedimiento, no hacerse parte en el sentido estricto procesal, quiero decir, es decir, no hacerse presente más que parte. Y entonces, pero luego resulta que él quiere llevar algo al procedimiento que además le interesa, él es interesado. No debe negarse esa posibilidad porque no haya aparecido en el momento que supuestamente, como si fuera una contestación de demanda, que esto no es contestación de demanda, de hecho esto no es una demanda, es una solicitud que se hizo, que la hizo alguien, se abrió de oficio, que no es solicitud, etcétera, pero eso no es propiamente una demanda, aunque haya habido solicitud de alguien. Entonces, esta persona, aunque no haya aparecido cuando se esperaba que pudiera aparecer, que se le notificó, cuando se le notificó, él puede aparecer después, él puede presentar sus cosas después. Inclusive si todavía no se ha tomado una decisión y hay plazo para recibir cosas, entre ellas el que no haya aparecido en el procedimiento, la LOPA permite que se acepten lo que presente, porque lo que importante es recabar la información en los procedimientos administrativos. Estas son cosas que, si sigo mencionando otras, se va a alargar mucho este video, pero la idea es justamente dejar en constancia que por más que se quiera flexibilizar el proceso, sobre todo el penal, para llegar más a la verdad material, como lo dijo mucho la doctora Vázquez, no es la idea, y no creo que haya sido la idea del COP, que ella fue corredactora del proyecto original, por cierto, del 98 por allá. No creo que sea convertir el proceso en un procedimiento. Y el procedimiento por esencia debe ser manejado de esa manera. Y es preocupante el ver tantos funcionarios administrativos y sobre todo en materia sancionatoria peor, porque entonces se quieren comportar como jueces, lo que perturba y perjudica la recabación de la información, que es la idea original del procedimiento. Aún siendo sancionatoria, dando las garantías por supuesto, pero también hay que buscar la manera de que todo esto tenga una posibilidad de conocimiento de verdad de la información. Que si el funcionario se excede por alguna razón, no sé qué, bueno, ya habrá una vía judicial que se pueda revisar eso, pero en la vía administrativa tú no te puedes comportar como juez. Y aún en la vía judicial, en el contencioso administrativo, el juez tiene unos principios de manejo de sus casos, de conocimiento del asunto distintos a los que puede hacer una administración pública. No es el juez contencioso administrativo una segunda instancia administrativa de nada. Pero es que inclusive dentro de la vía administrativa, el funcionario administrativo que conozca, por ejemplo, un recurso jerárquico o incluso un recurso de reconsideración, puede, al conocer el recurso, meterse o conocer de lo que estrictamente le estaba diciendo el interesado recurrente y de otras cosas. Se puede meter en otras cosas y decidir no solo de lo original, sino cosas que hayan surgido durante el procedimiento. Eso puede ocurrir tanto en el procedimiento original constitutivo como en los procedimientos recursivos. Eso, por ejemplo, en materia penal no puede darse. Y en la materia contencioso administrativa pasa lo mismo. El recurrente, que no puede ser abierto de oficio el proceso, en el contencioso, el recurrente le tendrá que decir al juez en qué cree él hay vicios en el acto para que él lo revise y vea si está nulo, si es anulable. Entonces, si el juez, hay algunas cosas que se han considerado de orden público, como el tema de la competencia, que aunque no lo diga el recurrente, el juez
para el juez es muy importante y lo declarará si es el caso, aunque no le haya dicho el recurrente, pero hay otros que no puede el juez meterse si no fue alegado por el recurrente. Eso es una eterna lucha que hay siempre cuando uno conoce los casos contenciosos. Yo cuando tuve experiencia judicial, uno tenía esa posibilidad, pero a la vez no la tenía. Entonces eso en materia administrativa no se da. Cuando tú conoces un recurso administrativo en la administración pública, tú tienes que no tienes que atenerte a lo alegado por el recurrente, sino que si tú ves en general que hay algo malo que también hace que el acto hay que revisar y cambiar, la LOPA permite que en el recurso, así como en la decisión original, más allá de lo que se diga, que digan los interesados o incluso el que haya solicitado el procedimiento, la administración al final decide de acuerdo con lo que diga la ley, de acuerdo con una serie de parámetros que no están encorsetadas las cosas con el proceso. Entonces esto es un tema bien polémico pero Magali lo hablaba con respecto a esta disquisición doctrinal que hay, que si es ius poniendi verdadero, que si no lo es, que si esto es parte del derecho penal aunque sea administrativo, etcétera, etcétera. Obvio que es manifestación del ius poniendi, lo vimos en el programa anterior, pero que debe manejarse con los criterios del derecho administrativo, no con los criterios del derecho penal, salvo lo que se pueda aceptar, y efectivamente hay varios principios que se permite que se aplique también en el derecho administrativo, porque para qué inventar la rueda si eso es lo que se hace en derecho penal, en procesal penal. Hay cosas que han pasado al derecho administrativo sancionador, de manera que con eso no hay problema, pero no pensar que porque yo estoy haciendo un procedimiento, sobre todo sancionatorio, pues que inclusive a veces pasan no en procedimientos sancionatorios, sino en procedimientos de medidas, como puede ser por ejemplo los consejos de protección de niños, niñas, adolescentes en los municipios, que los consejeros a veces se comportan como jueces porque como si estuvieran, más que como jueces, como si estuvieran aplicando una sanción a alguien, ¿no? Mira, el proceso de medida, el procedimiento de medida establecido en la LOPNA no es para sancionar a nadie, es para proteger al niño si procede protegerlo. Pero puede ser que no proceda y se declare que no vale ninguna actuación administrativa, porque efectivamente te estás metiendo en un área muy privada que sin embargo la LOPNA permite que un funcionario administrativo se meta, que incluso puede ser de oficio, pero si no están dadas la situación, las condiciones, y para eso sirve el procedimiento, para determinar eso, para que el consejo se meta en algo que es muy privado, muy familiar, que seguramente va a ser mejor que lo resuelva su familia. Pero si la LOPNA ve que sí, entonces dictará el acto de medida o dictará la medida. Pero si ve que no puede meterse o que va a ser peor que se meta, la LOPNA dice, no, la LOPNA y la LOPA dicen que no deben dictar medida. En todo caso es una medida de protección si cabe. No es una sanción contra nadie, pero más o menos los parámetros se parecen porque se trata de esto que llamaron en otra época los procedimientos cuasi jurisdiccionales, pero al final esos son actos administrativos, los finales, ¿no? Igual que los sancionatorios. Es muy importante, yo hablaba en la clase de hoy también, una cosa que me la recordó, pero aunque es muy distinta, tiene algo que ver, que es la famosa sentencia de la semana pasada que hubo en la que dictó la Corte Suprema de los Estados Unidos con respecto a uno de los tantos temas que Trump ha dictado órdenes ejecutivas, que llegó a decir que no debe perderse. Lo que yo rescato de esa sentencia, que a mí la sentencia en el fondo no me gustó nada, pero sí hay una parte jurídica que yo estoy seguro que la Corte Suprema, cuando va a dictar una sentencia de cambio en estos temas, no necesariamente es político. Yo no creo sinceramente que la Corte Suprema de los Estados Unidos funcione con criterios políticos, pero obvio que hay unos que son muy discutibles, pero dentro de ese revolcón que a lo mejor están buscando, al haber una mayoría ideológica, que eso es humano, de magistrados de la tendencia que llaman ahora progresista, que no es progresista, es realmente en el caso de Estados Unidos todo lo contrario, son de Trump o nombrados en la época de Trump primera, y ahora creo que no le ha dado tiempo todavía, pero que hay una mayoría de ideología republicana más bien, pero que cuando llevamos esto a otros países resulta que este tema de las ideologías es tan relativo que al final en otros países es lo que ha pasado con los progresistas. Pero bueno, el punto es que sí, obvio que va a haber una tendencia a lo mejor ideológica en los magistrados de algún tipo, pero eso no va a hacer que el caso sea de una manera o de otra. De manera que obvio que hay más posibilidades de que se vaya la sentencia por un lado más hacia lo
hacia lo que quiere Trump o parecido, que si los magistrados todos fueran a mayoría demócrata. Pero bueno, dentro de esa sentencia yo rescataría una parte bien interesante que a mí me afecta en lo personal inclusive porque he venido trabajando en ese tema últimamente, que es con respecto a los límites que hay que poner al legislador. Dice, me lo recordó porque al principio yo hablé en la clase de que el tema está en el legislador, quien debe ver muy bien si le da a la administración facultades sancionatorias, que no debería ser algo automático, represivo, reactivo, sino que lo haga cuando de verdad eso se justifique y sea para bien general, y siempre manteniendo la idea original de la administración pública, no convertirla en juez penal. Pero entonces aquí pasa algo que me lo recordó, porque la Corte Suprema dijo que hay que revisar muy bien, que tampoco puede ser que dentro del propio Poder Ejecutivo el presidente de la República no pueda ejercer las funciones naturales de un Poder Ejecutivo, porque efectivamente hay organismos de las llamadas administraciones independientes que allá en Estados Unidos es natural. De hecho, el derecho administrativo estadounidense realmente se nutre es de esa realidad de las administraciones independientes, más de la que conocemos nosotros. Pero por esta sentencia parece ser que entonces el derecho administrativo estadounidense, se siguen las cosas así. Esto en todo caso es una sentencia en una realidad concreta, un caso concreto, en un organismo concreto, pero que se parece mucho a una administración independiente. Bueno, es a lo mejor un anuncio de lo que viene, pero es preocupante porque efectivamente si se va a cambiar una realidad que ha dado tan buenos resultados por un caso concreto, no me parece. Pero bueno, habrá que ver qué va a pasar de ahora en adelante. Pero el punto es que una cosa muy importante que dijo la sentencia fue que no se debe perder el norte de que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República en concreto tienen unos poderes naturales en la Constitución que no se pueden ver limitados tan fuertemente, que le ate de manos frente a organismos que son parte de su propio Poder Ejecutivo, con respecto a ciertas situaciones con las administraciones independientes y en concreto lo que pasaba en ese caso. De manera que le dijo al legislador, mire, tampoco se pasen con crear estas administraciones públicas como un poder dentro del poder, que habrá que revisar eso. Entonces eso es lo que llama la atención, pero en todo caso es lo mismo que les estoy diciendo. El legislador tiene que ver muy bien cuando esos poderes los da a la administración o no los da, porque puede generar problemas de interés general, que es lo que parece estar viendo ahorita la Corte, que el presidente pueda tener las manos atadas a resolver problemas de interés general por respetar ciertos derechos individuales o ciertas competencias que el legislador no le permite al presidente de la República. Eso es un tema jurídico bien interesante, pero que en todo caso me lo recordó, pero lo mencioné en la clase de hoy. Pero bueno, es una cuestión que a mí me parece importante. Pero para terminar este video de hoy, yo quise recalcar que no debe confundirse, por mucho que se quiera flexibilizar el proceso penal, no debe verse como la conversión del procedimiento administrativo en proceso penal, ni lo contrario, sino que cada uno mantiene su naturaleza básica, esencial, original, el poder en donde está. En unos salen sentencias, en otros salen actos administrativos. Yo pienso que esa diferencia no debe perderse, aunque obvio que el procedimiento administrativo se nutre de cosas del proceso penal y viceversa, que ha pasado que los procesos penales, incluso los judiciales en general, han sacado cosas de los procedimientos administrativos que por qué no aplicarla en los procesos judiciales. Entonces eso es una cosa interesante, que esta materia de verdad me ha dado grandes satisfacciones, porque efectivamente esa combinación que hemos hecho en la materia, Magali como profesora que es experta en derecho penal y procesal penal, y mi humilde colaboración en las clases que hemos tenido en la parte administrativa, ha hecho una combinación que yo creo que los muchachos se han llevado una visión bien completa de estos asuntos. Yo recordaba ya para terminar el tema de que un alumno decía que la justicia debe ser eficaz, y yo le recordaba, sí, pero también la administración debe ser eficaz, porque cuando tú interpretas a rajatabla cada principio, te puede llevar a posiciones totalmente equivocadas. Debe haber una administración eficaz cuando se le dan las competencias para que la administración sea eficaz, pero en los criterios administrativos que permite el 141, que habla, por cierto, de eficacia. Pero otra cosa es el juez. El juez está para aplicar justicia, castigar, o siempre con una idea final de otro tipo, como lo dice la doctora Vázquez, pero al final es aplicar justicia, que debe ser también eficaz, que como dicen por ahí,
una sentencia fuera de tiempo no es justicia, ¿no? Entonces, sí, ambas cosas son eficaces o deben ser eficaces en un Estado de Derecho y cada uno en su poder. Pero ¿cuál prevalece? ¿Debe prevalecer una sobre otra? ¿O se deben complementar? Esa es la pregunta que quedó abierta. Pero bueno, es una cosa a discutir y bien interesante esa diatriba que hubo hoy, que al final no es diatriba, simplemente nos complementamos en las cosas, porque a lo mejor ciertamente en algunos momentos cada quien tiene su visión penalista o su visión administrativista, que hace que entonces uno a lo mejor se va a lo mejor mucho por sus principios de su área y se olvida de los otros. Pero cuando uno compara, y yo creo que es un perfecto momento para comparar, que lo seguiremos viendo en los próximos videos de Torre de Control, nos damos cuenta que están más cercanos a lo que uno cree, pero a la vez puede pasar que hay cosas que están más lejanas y no pueden estar mezcladas o parecidas porque se trata de dos cosas distintas. Así que lo dejo hasta acá y muchas gracias. Como vieron ustedes, se trata entonces de un tema bien interesante que seguiremos abordando en sucesivas sesiones de la materia que les mencioné de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, porque esto no se agota en este aspecto que acabamos de ver, sino que son muchos aspectos que queremos hacer incluso una sesión dedicada probablemente para el mes de septiembre, en el que hagamos un debate, la doctora Vázquez y yo, ella con sus artículos del COP y yo con los artículos de la LOPA, que se siguen manteniendo de paso. Una cosa que hice mucho hincapié en la clase del miércoles, que en todo caso cuando hay una ley administrativa especial desde el punto de vista procedimental en alguna materia, como las hay tantas, los principios de la LOPA se mantienen, aunque el 47 de la LOPA diga que aplica con preferencia la ley especial, pero la ley especial siempre vista bajo la óptica y los principios de la LOPA. Entonces por eso es que yo insisto que estos principios de la LOPA, que ya están allí desde el año 81, nos da luces sobre la verdadera diferencia en este tema, y la doctora Vázquez sacaría los suyos del COP como para decir hasta qué punto verdaderamente, más allá de nuestra visión particular, uno como especialista en Derecho Administrativo y otro como especialista en Derecho Procesal Penal, hay de verdad una gran diferencia y cuál de ellos se debe mantener desde el punto de vista estrictamente legal del código, para que a lo mejor lo que está pasando en la práctica, como pasa en el ámbito administrativo, y ya la doctora Vázquez lo dijo en la parte judicial, hay un problema también de mala interpretación o de actitud de los jueces en el comportamiento como tales y del funcionario administrativo en su comportamiento como funcionario en los procedimientos administrativos, que no es exactamente lo que dice la ley correspondiente. De manera, pero sería bueno que en algún momento pusiéramos en blanco y negro esos artículos del COP y esos artículos de la LOPA, que definitivamente nos van a decir, pienso yo, vamos a ver si se confirma, que se trata de dos realidades distintas, dos procedimientos diferentes, con funciones distintas ejercidas en ellos, con un producto final que para nada debe parecerse uno con otro, y que luego el producto final del procedimiento administrativo tendrá su control judicial propio en el juez contencioso administrativo. Pero bueno, eso lo veremos a futuro, pero vean ustedes que es un tema bien interesante, que no se agota acá y que seguiremos abordándolos en sucesivos programas de Torre de Control en esta interesante materia, el debido proceso en los procesos administrativos de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Desde Bogotá, Torre de Control.